Bienvenidos a un nuevo Café Forestal. En esta ocasión se trata del Café Forestal número 69, desde que empezamos con esta iniciativa, y se trata del número 29 de este año 2022. El café de hoy lleva por título Micropaisajes vegetales en contenedores, tratamientos y caso práctico en macetón. Este Café Forestal viene a ser la continuación del que realizamos hace algo más de un mes, a finales del mes de octubre lo hicimos, y que despertó mucho interés. Tras mostrar los micropaisajes vegetales en contenedores como modelo de jardinería apropiado para espacios reducidos, el objetivo del Café Forestal de hoy es hablar sobre el mantenimiento, sobre los tratamientos y ejecutar paso a paso un ejemplo práctico de un micropaisaje en un macetón. Antes de nada, queremos dar las gracias a todos los asistentes y especialmente a nuestro ponente de hoy, a Javier Cantero, que como sabéis, ya está con nosotros en otro evento similar. Javier Cantero es ingeniero técnico forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, en la especialidad de explotaciones forestales. Ha desarrollado su actividad profesional en las provincias de Lérida y Madrid, tanto para la Generalitat de Cataluña como para la Administración General del Estado, y un corto periodo de tiempo en la empresa pública forestal catalana. Funcionario del Estado en servicio en comunidades autónomas. Sus principales tareas se desarrollaron en la entonces Consejería de Medio Ambiente, en áreas verdes y espacios naturales protegidos. Tuvo un tiempo en la Consejería de Transportes e Infraestructuras, donde se dedicó primordialmente al seguimiento y vigilancia ambientales de obras. Retornado a la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, ocupa la plaza de jefe de servicio de gestión forestal 3 en esta consejería. Ha escrito numerosos artículos sobre temas variados y en medios de todo tipo. Es autor y coautor de libros relacionados con el arbolado singular y la jardinería. Además, ha sido coordinador de la publicación Pasos de Fauna de la M501 y también ha colaborado en la redacción de textos, correcciones y documentación gráfica en otros libros. Ha sido también director de cursos, profesor en los mismos, másteres, ponente en simposios, jornadas, coloquios, etcétera, etcétera. Todo ello relacionado con la rehabilitación ambiental y jardinería, dentro de ella, sobre todo la xerojardinería y la jardinería de rocallas. Miembro de grupos y mesas de trabajo, sociedades españolas y extranjeras, miembro de consejos rectores y de consejos de redacción de revistas especializadas, Foresta y Montes, y también ha sido en un primer momento subdirector y posteriormente director de la revista Foresta. Como miembro del grupo de trabajo de fragmentación de hábitats causada por infraestructuras de transportes, ha participado en la elaboración también de muchos documentos de interés. Y dicho esto, os voy a explicar qué modo tenéis de interactuar en la jornada de hoy. Tenéis dos pestañas fundamentales, que son la de chat, para temas informales que no vayan dirigidas al ponente, que puedan ir dirigidas a la organización o directamente un comentario o una reflexión, y lo que sí que vaya para Javier tiene que ir en el botón de preguntas y respuestas. Vale, ahí ya se encargará mi compañera María Eugenia de trasladarlas en el momento oportuno a Javier, esas preguntas que vayan surgiendo. Os recordamos que la sesión está siendo grabada y que podéis también levantar ese botón con la manita que tenéis también en el menú para pedir la palabra e incluso activaros la cámara si lo creéis necesario. Y dicho todo esto, vamos a pasar a poner una encuesta para saber el perfil profesional que tenemos de los asistentes del día de hoy. Vamos a ver esa encuesta, ahí la tenéis. Nada, dejamos 30 segunditos y vemos los resultados. Bueno, pues vemos los resultados. Y ahí están, pues un 32% de los asistentes de hoy están en la administración pública, 6% son desempleados, un 21% en la empresa privada, un 5% en la empresa pública y hoy no tenemos a ningún estudiante. Así que, dicho esto, nos vamos ya con lo importante de hoy, que es la ponencia de Javier, y lo dejo en tus manos, Javier. Todo tuyo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien? Espero. Como ya ha dicho Raúl, esta es la segunda parte, la continuación de lo que dimos el mes pasado.
Y también va luego aparte, que también lo solicitasteis, una especie de caso práctico de un tipo de micropaisaje en concreto, de los diferentes que explicamos en su día, cuál es el de los micropaisajes en macetones. No obstante, a pesar de que no sé si vamos a ir un poco apurados de tiempo, como además hay gente nueva y gente que no, y bueno, y algunos, pues para recordar lo que dijimos el día anterior, vamos a hacer una pequeña introducción de unas cuantas diapositivas recordando conceptos. Así que, como digo aquí, recordaremos conceptos tratados en el café anterior. Ya habíamos hablado que el diccionario de la lengua española definía la palabra paisaje con varias acepciones. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar, espacio natural admirable por su aspecto artístico y pintura o dibujo que representa un paisaje, en este caso, un espacio natural admirable. Os ponía como ejemplo de paisaje... Javier, ¿Sí? Javier, Dime. disculpa, pero no está en modo presentación ya. Muy bien. Pues nada, como veis este paisaje, que no es ni más ni menos que el salto del río Mundo en el nacimiento de este río, pues evidentemente es un paisaje, es admirable, es un espacio natural y por tanto entra de lleno en lo que es la definición de la Academia de la Lengua. Ahora bien, representar un paisaje de estas características es prácticamente imposible. Entonces, ciñéndonos a estos, por pequeña que resulte, recreamos una exigua, incluso ínfima porción de un paisaje, no se pierde la condición de tal y puede ser observada, en este caso, desde un determinado lugar, cuando no desde todas las orientaciones. De la habilidad del artífice dependerá la naturalidad del micropaisaje, así como que parezca admirable por su aspecto artístico. Este mismo retazo podría recrearse en un macetón o en una pequeña porción que determináramos o en una pila, un pilón. Y es ni más ni menos que la Pinguícola mundi, que crece en algunas de las paredes del salto que hemos visto en la diapositiva anterior. Ahora, hay paisajes que, siendo grandes, se pueden recrear con mejor o peor fortuna. Aquí entra en juego, como decimos, el anterior aspecto artístico y, por supuesto, los condicionantes económicos. Sin duda, esta cascada, este arroyo cascada, con este estanque a sus pies, no es natural, es artificial. Está en un jardín botánico y, evidentemente, pues recrea un ambiente natural, un paisaje natural, pero evidentemente es caro y, por supuesto, no nos lo podemos permitir en un micropaisaje. Un jardín de rocalla también son ejemplos claros. En este jardín de rocalla que veis aquí arriba, perdón, en esta fotografía bastante poco nítida de una rocalla natural en la montaña, pues aparecen varios géneros de especies que se utilizan en jardinería de rocalla. ¿Que se puede recrear? Pues sí, se puede recrear, como hemos visto, anteriormente en un jardín de rocallas. Pero vuelvo a insistir en lo anterior, en lo que os decía previamente, y es que no siempre el tamaño nos permite llevarlo a recipientes. Y esto también lo hablamos el otro día, lo que vais a leer aquí, que en función del ámbito geográfico y las características climatológicas del lugar donde se sitúa el micropaisaje, se puede optar por cualquier tipo de plantas, siempre pequeñas, cactos, suculentas varias, orquídeas, lo que haga falta. Orquídeas tenemos aquí abajo una imagen de Pleione formosana. Pero no olvidemos el factor humano, ¿no? También en función de los gustos, necesidades de los creadores de estos micropaisajes, o si preferimos, podemos llamarlos también microjardines. Yo prefiero utilizar, sin que dejen de ser microjardines, prefiero utilizar micropaisajes. Pues, ¿por qué? Porque prima en este caso el aspecto paisajístico. Sin embargo, podríamos decir que un geranio en una maceta pues es un microjardín, nadie lo pone en duda, pero desde luego no influye aquí, no estamos tratando de recrear un determinado paisaje. Hablamos de jardinería, lo que implica la condición de contar con elementos vegetales y que estos estén vivos. Se incidirá, hemos hablado antes del factor humano, claro, el factor humano. En mi caso, yo soy un enamorado de las plantas de montaña, de las plantas de rocalla, de las llamadas plantas alpinas. Bueno, pues lógicamente me inclino mucho más por este tipo de plantas que pues por una cactácea, que entre otras cosas las cactáceas son muy difíciles de descardar porque te pinchas.
pues se incidirá en especies conocidas como alpinas, como digo, bulbosas, leñosas, incluso las que en realidad no proceden de alta montaña, pero que sí están incluidos entre las plantas de rocalla. Aquí vemos un Cyclamen africanum y una Gypsophila cerastioides. El Cyclamen, todos conocemos más o menos los tamaños que adquieren los ciclamenes, este es pequeñito, pero bueno, por ejemplo, la Gypsophila cerastioides que tenemos aquí es ínfima, y como veis está asomando también una bulbosa a mano derecha, aunque no tiene todavía las flores, pero sí las hojas de una bulbosa de un iris, en este caso de un iris danfordiae, también de una bulbosa de muy pequeño tamaño. En jardines de rocalla, por lo general, se dispone de más espacio para las diferentes especies a emplear, de manera que en los mismos pueden agruparse varios ejemplares, es decir, se habla de densidades, pues 6, 12, 9, en función del tamaño y en función de cómo se desarrollen posteriormente, pues se habla de un número de especies por metro cuadrado, es decir, hay veces que nos encontramos en una jardinera de rocalla que hay espacios en los cuales hay 1 metro cuadrado, ¿por qué no? No es el caso de los micropaisajes, en lo cual se puede instalar un solo ejemplar de una sola especie en muchísimas ocasiones, como en este caso sería la Saxifraga opositifolia. Esto ya digo, esto es una repetición de lo del otro día. También vemos presencia de muchas especies de rocalla en este otro paisaje con sus múltiples micropaisajes, sus teselitas de micropaisajes en el pie de la foto, en la mitad de la foto inferior. Y pueden, como decíamos, tienen un gran interés para el aficionado a la biología, sea y a la geología, al paisajismo, incluso con su puntito de arte, ¿no? Al igual que en el caso general de la jardinería de rocallas, no se trata, hemos dicho, de realizar paisajes a pequeña escala, como podrían ser un bosque de bonsáis, sino de recrear retazos de la naturaleza a escala real. Es decir, acercar, esto es repetitivo, pero quiero que quede claro, es acercar microteselas del paisaje, por lo general de alta montaña, al jardín. Y como volvemos a repetir también, es obvio que estos retazos son de exiguo tamaño y dependen de la superficie del contenedor que el contenedor ofrezca. Ahora hay una cosa que el otro día no habíamos hablado y era la ubicación, dónde colocamos estos micropaisajes. Es evidente que cuando alguien tiene un jardín, tiene un chaledo con un jardín o incluso en una zona jardinada común, pues el jardín es lo que hay, está situado y te tendrás que preocupar de qué especies escoges, de qué especies pones, de qué todo lo demás. Sin embargo, estos micropaisajes son, como su propio nombre indica, son pequeños y hay que buscarles ubicación. Entonces, mirad aquí, esto es un jardín botánico. La ubicación de estos micropaisajes depende de los gustos y de las posibilidades del propietario, o en este caso el propietario es el jardín botánico, digamos, y de las posibilidades y de la función que se espere de ellos, así como del tamaño y el tipo de contenedor de que se trate. Aquí estamos viendo pilas, diferentes tipos de pilas, que están situadas en un patio, de manera que la gente puede circular a su alrededor y observar y disfrutar de la floración e incluso de los paisajitos que aquí se ven en estas pilas, ¿no? Este es otro caso. Estos son macetones que, como digo, veremos luego más tarde en un caso práctico y que pueden situarse en lugares que permitan ser observados en todos sus detalles. Muchos de estos, evidentemente, no los vamos a observar desde la pared, pero sí que pueden girarse en función de cuándo estén más bonitos o de qué parte queremos mostrar o de qué especie queremos mostrar, porque algunas de estos macetones pues, pueden albergar diferentes especies, como ya dijimos el otro día, también en función de la exposición, y pueden verse desde muchos sitios. Es la gran ventaja que tiene. Aquí, como veis, estos macetones hace poco que están ubicados aquí y la verdad es que están bastante descuidados. Es una pena, pero bueno, esperemos que poco a poco los podamos ir recuperando. Los macetones están especialmente recomendados para adornar muros, mochetas y pollos. Aquí veis una construcción de montaña. Este muro, pues perfectamente podría estar cargado de macetones, incluso de jardineras que albergaran diferentes plantas. En este caso también estamos situados en una zona de montaña y podría tener plantas de las que hemos hablado antes, plantas alpinas. Esto es una cosa similar a la que hemos visto antes y en este caso sí que están
cubiertos de macetones. Aquí dejo bibarbas y sempervivum. Es decir, que la altura también ha de ser en un lugar donde se puedan apreciar los detalles del macetón. Aquí veis diferentes tipos de lugares que son susceptibles de colocar macetones o similares, ¿no? Y claro, como aquí se dice, tienen que cuidarse. No sería demasiado cómodo tener que estar bajando estos macetones y llevándolos a otro lugar para proceder a sus cuidados. Es decir, que ha de estar en un lugar que resulte cómodo el darle los tratamientos culturales precisos. Aquí serían otros casos, como veis, que bueno, que podría... Os estoy poniendo muchos ejemplos, porque realmente, a ver qué dice aquí. En cuanto a materiales, estos pueden ser, como veis, me estoy refiriendo a los soportes, los apoyos, pueden ser muy variados, y aquí la imaginación al poder. En este caso, pues son pedestales de Pinus pinaster descortezados. Aquí, pues mirad, en este ciprés que hubo que cortar porque había muerto, pues se pueden escoger, pues buscar la altura adecuada y colocar varios encima de estos tocones, perdón, de estas trozas, que además viene muy bien, porque el ciprés, como sabéis, es bastante difícil de pudrir y por tanto tiene mayor tiempo para poder albergar estas plantas, ¿no? Aquí, bueno, esto ya sería más complicado porque la base es más exigua, más reducida. Aquí veis una mesa que en realidad es de madera, aquí veis cubos también de madera. La madera, pues como ya os podéis imaginar, tarde o temprano pues acaba deteriorándose, pudriéndose. Pero bueno, el caso de emplear peanas, estas han de estar descortezadas o tratadas con productos fitosanitarios para evitar la propagación de parásitos al arbolado del entorno. Aquí veis de nuevo trozas de pino pinaster de 80 centímetros de alto, pero bueno, pueden ser de lo que decidáis en un momento determinado. Y la estabilidad es muy importante, ¿eh? Tienen que ser superficies, las superficies inferiores tienen que estar planas o tienen que estar bien ajustadas, entre otros casos, no solo porque se vaya a caer, sino por motivos de seguridad para los que lo estén visitando, para los que los estén cuidando. Aquí veis un macetón de Rosularia pálida, que se ha utilizado un tiesto viejo, tronco cónico, invertido. Veis una cosa aquí que ya os lo pongo como curiosidad, las mallas antiaves, por lo que os dije en su momento y hoy incidiremos de nuevo, del peligro que representan muchas aves, sobre todo y particularmente las urracas. En cuanto a peanas, volvemos otra vez a hablar, los apoyos no tienen por qué ser individuales, aquí prima la estabilidad, esto no son micropaisajes, son paisajes de bonsáis, pero bueno, os lo pongo no como ejemplo de paisaje de bonsáis, sino como ejemplo de soportes de apoyos para este tipo de micropaisajes, de microjardines. Claro, siempre ha habido clases. Aquí tenemos estos de granito pulido en estos bonsáis del Jardín Botánico de Madrid. Las pilas, ahora pasamos ya de los macetones, entramos en pilas, pues como hemos dicho en la fotografía, en la diapositiva del inicio, deben instalarse fundamentalmente en patios, praderas, siempre cerca del observador o del artífice de las mismas, pues estos elementos pueden quedar deslucidos y se pierden en jardines muy grandes o en rincones poco visitados. Aquí, bueno, el mantenimiento hay que hacerlo de rodillas, o sea que es un poco más incómodo, salvo que levantemos estas pilas, que también es posible, claro. ¿Veis pues os pongo otro ejemplo de un micropaisaje, todavía está poco desarrollado y fundamentalmente está formado por especies de género Saxifraga. Aquí veis otros ejemplos, adelante y atrás. Este ya emplea incluso, pues, pícea me parece que es, incluso plantas pequeñas de cultivariedades enanas de coníferas. El peso también es un factor limitador importante. Si colocamos muchas más macetas de las que veis, macetones de los que veis ahí encima de estas mesas jardineras, pues corremos el riesgo de que se caigan, de que se rompan, ¿no? Y además el problema es que todo este peso, lo que es el movimiento, lo que es el desplazamiento
de estos elementos, pues claro, tienes que bajar todos los macetones para poder llevar la estructura que los soporta a otro lugar. Esta es una fotografía, una diapositiva que hemos visto antes. Aunque parezca metálico, estos son unas mesas de madera que desde luego no estaban inicialmente, ni mucho menos, destinadas a estos macetones, pero que las aprovechamos antes de que las tiraran, se aprovecharon para ello. También hablábamos el otro día de las rocas perforadas. Las rocas perforadas han de anclarse debidamente, también, al igual que habíamos dicho antes, por motivos de seguridad. Y bueno, no es tan complicado, hay que tener una base más o menos plana y desde luego, pues incluso si es necesario, con una radial recortar la parte inferior o clavar la parte inferior, los sobresalientes de la parte inferior en el sustrato, en el suelo. Bueno, aquí no hay problema, como veis, este es un micropaisaje, es una roca que en sus cavidades pues alberga lo que crece en el lugar, que no es ni más ni menos que un cabello de Venus, ¿no? Un helecho. Bueno, esto está sujeto y además desde luego no creo que se le caiga a nadie en el pie, a salvo que se meta en el estanque. Ahora también hay que tener cuidado en las exposiciones. Dicen, no, yo voy a colocar esto aquí porque me gusta, porque queda muy bonito. Sí, tenemos que tener cuidado siempre, porque hay posibilidad de caída de restos vegetales, sobre todo si estamos debajo de pinos, hay que tener muchísimo cuidado con la resina, porque es muy difícil posteriormente, como todos sabéis, eliminarla. No tanto ya de una roca como sí de una planta, ¿no? Aquí veis, pues eso, pues excrementos de aves que ha caído sobre Sedum gypsicola. Esto no está forzado como en los documentales de Peri Rodríguez de la Fuente, es que esto me lo encontré, no es que cogiera una piña y dijera, pues ahora la voy a colocar aquí encima, no, esto es un caso real. Este es otro, que estando situado, pues buscando un poco de sombra, pues se puso debajo de un laurel y cuando caían los restos de las flores en su momento, pues llegaban a cubrir, aquí no, pero llegaron a cubrir por completo las plantas. Bueno, hay que tener cuidado, hay que saber si no tenemos si lo ponemos muy cerca del suelo, como ha pasado aquí, pues una tormenta fuerte, los goterones que cayeron acabaron manchando, llenando de arena, de restos de tierra y arena las plantas del macetón. Pongo entre paréntesis grandiflorum porque no estoy absolutamente seguro de que lo sea. Los tratamientos culturales no dejan de ser exactamente los mismos que se pueden dar en cualquier jardín. Lo que pasa es que, bueno, tiene la ventaja de que se tarda menos tiempo en regarlos y que te puedes permitir el riego individualizado, te puedes todos los tratamientos culturales que requiere un jardín, pues permite esto, el tratamiento individualizado, salvo en casos excepcionales, ¿no? El riego manual es mejor porque, como podéis imaginar, dentro de todas estas especies que aparecen en esta fotografía, pues no todas tienen los mismos requerimientos hídricos, ¿no? Entonces, bueno, ya si tú lo conoces, pues te permites el lujo de regar más unas o regar menos otras. Pero si no depende de ti el riego, lo tienes que poner en manos de un profesional no lo suficientemente idem, pues tienes que darle las instrucciones pertinentes para que no haya problemas posteriores o de que se sequen algunos o de que se acaben ahogando otros. Y bueno, para el riego de este tipo de microjardines conviene que el agua vaya lo más pulverizada posible para evitar, primero, que se desprenda o haya erosión o que se acaben desprendiendo incluso la gravilla que ha de recubrir estos micropaisajes. Ya os digo, esta microgravilla es importante, o la arena fundamentalmente, precisamente porque como no estamos hablando de superficies siempre planas, pues podemos encontrarnos con erosión, con microerosión en el micropaisaje. Los riegos, como digo, han de ser muy cuidadosos y conviene utilizar boquillas especiales para evitar que no sean agresivos.
la presencia de rocas, esto parece una tontería, pero estamos hablando de paisajes con mucha roca y esto, si las rocas son planas o no están bien colocadas, se puede impedir que el agua llegue a todo el volumen de sustrato. No hay soluciones comunes, en cada caso será preciso aguzar el ingenio, agudizarlo y cogerlo y, pues, por ejemplo, hacerlo de manera que las rocas se puedan levantar de vez en cuando, por lo menos por uno de los extremos, y enchufar el agua por debajo. Sobre todo en momentos en que pues podemos encontrarnos con que hay días en que no vamos a poder regar, en época de verano, pues conviene aprovechar y, aunque sea hacer un pequeño sacrificio al mover aquello y darnos más trabajo, pues dejar mojada todo el mayor volumen posible de sustrato que hay en el contenedor. Abonado. El abonado se encuentra entre las labores más complicadas en estos micropaisajes. No es lo mismo que coger en el césped y a voleo ir echando, pues, ¿qué digo yo? Un sustrato, perdón, un abono mineral o echar mantillo, el que prefiera echar mantillo. En estos casos son muy difíciles de suministrar porque cuando no manchas las plantas estás manchando pues el sustrato, no, perdón, la gravilla o el piñoncillo que estás empleando en superficie. Entonces, bueno, hay que regar de inmediato y además hacerlo poco a poco. También hay la posibilidad, si no queremos que esto suceda, de aplicar fertilizantes líquidos disueltos en el agua de riego o fertilizantes foliares. Eso a gusto del consumidor. Aquí veis unos ejemplos. Pues bueno, se ha echado un recebo de tierra, de sustrato preparado, y lo que hay que hacer es inmediatamente regar. Luego, si el problema es que lo que queremos es abonar porque ya con el tiempo se ha empobrecido el sustrato, pues conviene ya aprovechar y echar, en vez de un sustrato comercial, pues aprovechar y echar abono de lombriz, que con menos volumen ofrece mayor cantidad de nutrientes, ¿no? También cabe posibilidades de hacer lo que hemos dicho antes, sacrificios de levantar lo que hemos hecho hasta lo que llevábamos hecho, echar sustrato nuevo y volver a cubrir. Ya digo, es por eso hablo de que son tratamientos que son, vamos a ver, son laboriosos y que a veces pues nos llevamos el chasco de que las cosas han quedado peor de lo que estaban antes, ¿no? La escarda. Pues las malas hierbas que pueden llegar, como sabéis, al contenedor de todas maneras, traídas por el viento, por los animales, porque han venido con las rocas que hemos incorporado, con las plantas, con los sustratos. En algunos casos incluso vienen conducidas por el agua de riego. Mirad aquí, son multitud el número de malas hierbas que pueden aparecer en un jardín. En una jardinería de rocalla, evidentemente, no son tantas, porque además siempre son plantas pequeñitas y no las grandes, ya las detectas desde un primer momento y las eliminas, ¿no? Aquí vemos una euforbia. Generalmente en las jardinerías de este tipo, las euforbias son varias las especies que aparecen en ellas. No sé por qué motivo proliferan. Tienen la gran ventaja de que son fáciles de eliminar, son en este caso especies anuales y tienen el inconveniente de que, como buena mala hierba, lo que hace es que producen una gran cantidad de semillas desde un primer momento. Es decir, que como no andes espabilado, al final la puedes eliminar, pero al año siguiente o incluso poco después lo tienes de nuevo cargadito de malas hierbas. Esta os lo pongo también como ejemplo de que el sustrato influye en la mala hierba que puedas encontrar en la rocalla, en el micropaisaje. En este caso, el Polycarpon tetraphyllum es una planta que por lo general solo se desarrolla en sustratos que sean ácidos. No muy ácidos, pero sí ácidos, no en los calcáreos. Fácil de eliminar también. Y como he dicho antes, el problema es la rapidez con la que produce semilla. Y ya entre los grandes enemigos de las rocallas se cuenta, y de otros muchos jardines, por supuesto, se cuenta Oxalis corniculata. Oxalis corniculata obliga en muchísimas ocasiones a mandarlo todo al garete, levantarlo todo, eliminar en la medida de lo posible las plantas y, bueno, en casos, esto es una sentencia de muerte para el micropaisaje. En cuanto a fisiopatías, plagas y enfermedades,
Bueno, pues como he dicho desde un primer momento, esto es lo mismo que nos puede ocurrir en un jardín tradicional y común. Pero bueno, como se dice aquí, las ventajas de estos pequeños jardines se cuentan, entre las ventajas se cuenta su escaso tamaño, en que en ocasiones, si su peso lo permite, cabe la posibilidad de cambiarlos de orientación o incluso desplazarlos, o les confiere cierta defensa, lo que le confiere defensa frente a determinadas fisiopatías, como el granizo, muy peligroso para estas plantas, las heladas, el exceso de insolación, incluso, si me apuráis, micropaisajes que no se pueden mover del lugar porque su peso es excesivo, pues como no son grandes, como micro, pues siempre se puede poner por encima de ellos algún tipo de protector, pues ¿qué te digo? ¿Qué os digo? Contra la insolación, pues yo qué sé, diferentes tipos de parasoles y de tendidos, ¿no? Y ya digo, cuando el calor aprieta, hablando de fisiopatías, la puesta al sol de especímenes, por poner también un ejemplo, de especímenes criados en lugares protegidos, pues puede ocasionarles quemaduras en los tejidos más tiernos inicialmente. Luego estas plantas se acaban adaptando y no pasa nada. Pero vamos, este es un caso de Sempervivum atlanticum, que recién comprado en vivero, pues se colocó a pleno sol y se le iban secando las hojas pues a velocidad de pasmo. Luego, sin embargo, las nuevas hojas centrales, aunque veis que aquí algunas están muriendo, pues esta planta acabó saliendo adelante, sobre todo merced a sus hijuelos, ¿no? Aquí otra, la Rosularia sedoides, esta, pues la verdad es que no solo ya es el sol, sino que, vamos, el sol directo, sino que al cubrir con este sistema que tiene de estoloncillos, al cubrir las rocas con las nuevas plantas, al calentarse las rocas con el sol, pues acaban también muriendo, ¿no? Solución, pues ponerle un paraguas por encima. Y en cuanto a plagas y enfermedades, pues no existen diferencias tampoco en cuanto a pueden darse para estas plantas en otro tipo de jardines. Y por sus tratamientos serán, por tanto, los mismos. Pero claro, con mucho se puede afinar mucho más, pero igualmente pueden darse muchos problemas. Las urracas, ya sabéis que yo en las urracas también tengo bastante asco a los mirlos, pero en este sentido, ¿no? Pero las urracas son uno de los grandes problemas que se pueden producir en este tipo de microjardines. Yo no acabo de entender qué es lo que se les mete en la cabeza para incluso llevarse las plantas. Es una cosa inaudita, aunque sea luego para tirarlas por ahí, porque no se alimentan de ellas. Y cuando no, pues se dedican a pegarles picotazos. Que les gusta el sabor, no lo sé, claro, no se lo he preguntado. Pero como veis aquí, pues se puede comprobar que hacen de las suyas. Y esto si los pillas a tiempo, hay veces que te las destrozan por completo. Hay otras especies de aves que también son peligrosas, pueden ser las palomas, pero las torcaces en este caso, pero vamos, no son tan pesaditas ni tan inteligentes como las urracas. Bueno, esto ya es un plan broma, frente a ellas y a otras aves toda vigilancia es poca, ¿eh? Y bueno, sigo con diferentes problemas que se pueden suscitar, ya pasamos de las aves y entramos en el mundo de los caracoles, los limacos. Son muy difíciles de erradicar, salvo poniendo cebos. ¿Por qué? Pues porque durante la noche, sobre todo los limacos, debajo de estas rocas que están aquí, pues están protegidísimos y salen luego al anochecer a hacer de las suyas con toda impunidad. ¿Qué decir de los insectos? Todos vosotros conocéis los diferentes tipos de insectos que afectan a las plantas. Pues claro, las plantas de rocalla no han de ser menos. Y en este caso, pues una planta típica que se ve en los contenedores, como el Sedum sediforme, pues tiene Apis sedi, y aquí abajo pues también más, ¿ves? Pero podéis ver las perlas de los pulgones parasitados, es decir, que tengamos cuidado. Muchas veces si vemos que hay síntomas de que los pulgones o de las cochinillas o cualquier otra especie parásita están siendo asimismo parasitadas por otros animales, pues hemos de tener cuidado, mejor no hacer un tratamiento y darle un tiempo, una oportunidad a estos pequeños aliados para que
para que hagan de las suyas y en muchas ocasiones son capaces incluso de terminar con la plaga. Otras es más difícil, ¿no? Con la cochinilla algodonosa resulta más complicado. Aquí se han sacado las rosetas y se puede ver cómo las raíces están afectadas. Pero no solo eso. Puedes encontrarte, pues, como veis aquí, con el dormilón, un noctuid, un dormilón que cuando menos, también de noche y a traición, pues cuando menos te lo esperas, te ha defoliado una planta completa, ¿eh? En cuanto hay unos cuantos ejemplares. En este caso, como curiosidad, os pongo que hay este otro noctuido, pero que es liquenófago, se alimenta de los líquenes que hay en las rocas del micropaisaje. Pero bueno, estas especies que se alimentan fundamentalmente de flores, como esta Tetigonia viridissima, la ninfa. Estos otros bichitos que son muy pequeñitos, están en Saxifraga cuneata. Es curioso porque los ves por miríadas sobre esta especie de Saxifraga y sin embargo en el macetón de al lado o en el jardín hay otras saxifragas y no aparece este animalillo. Esta es la famosa, este es un escarabajillo de las alfombras, es decir, la larva está en las casas comiéndose las alfombras, los trajes y muchas otras cosas, y luego cuando salen por las ventanas de estas mismas casas, pues llegan al jardín y se alimentan de flores, por lo general en este caso, como digo, a partir de las flores de Saxifraga cuneata. Enfermedades, pues igual, aquí tenemos una roya de Euphorbia pirenaica, pues ¿cómo la tratamos? Pues nada, nos vamos a los manuales y lo mismo que te sirve para tratar en cualquier jardín las rollas, pues te servirá para este que no, pues cortar y quemar. Y luego, lo mismo que os decía con el riego, los operarios deben seguir las aplicaciones de productos fitosanitarios con todas las normas en materia de seguridad y salud para ellos y con todas las normas de seguir lo que marcan las directrices de los productos para efectuar el tratamiento. Aquí se ve como una enfermedad que suele afectar a los sempervivum, pues aquí se ha tratado con fungicida cúprico. Y bueno, este en principio no le ha afectado, pero podría perfectamente cargarse la planta, ¿no? Y además, los tratamientos con cobre pues pueden resultar tóxicos para musgos, líquenes o algas, con lo cual, pues si lo que estamos jugando en este micropaisaje es que los líquenes acompañen a estas plantas y además nos indiquen en qué tipo de roca y en qué tipo de lugar pues se desarrollan, es decir, que vayan parejos con las plantas, si nos quitamos los líquenes de en medio, o los líquenes, o los musgos, pues es una faena, desde luego. Y luego también, como decíamos antes con los aliados que teníamos que se comían o que se cargaban o que parasitaban los pulgones, también en este tipo de jardines nos encontramos, afortunadamente, especies muy interesantes. Esta salamanquesa, pues vivía prácticamente en un macetón. Por las noches se metía por debajo del reborde y ahí hacía su vida y luego durante el día y luego por la noche salía a echar una mano. Aquí vemos también Podarcis muralis, una lagartija, en este caso, actúan durante el día. Y estos bichos, estos animales, aunque prácticamente mentira, son bastante tranquilos. Una vez que comprueban que no se mete nadie con ellos, suelen ser bastante, no sé, ¿cómo diría yo?, tolerantes con la presencia del ser humano. Y luego están otras especies pequeñas, una fauna que puede ser residente, como hemos dicho algunos de los anteriores, o que pueden ser visitantes. Si hay algún experto que me puede decir si estoy equivocado en la fotografía inferior derecha de Anthocoris confusus, porque yo no lo tengo muy claro que lo sea. Pero vamos, el Anthocoris confusus, no si es que no lo es, pero es una especie que aparece en cualquier lugar de España y que tiene una capacidad extraordinaria para acabar con la araña roja. Y como veis aquí, Raphidia notata es también una especie que se suele
comercializar para emplear para la lucha biológica en muchos jardines. Y bueno, también están las pequeñas arañas que se suelen encontrar en estos microjardines y que hacen una magnífica labor. Aquí vemos daños, como hemos comentado antes, por insecticida, en Sempervivum grandiflorum, tampoco tengo claro que sea el Sempervivum grandiflorum, y en Sempervivum atlanticum. Podéis ver cómo las hojas inferiores van muriendo, porque o no se ha empleado el insecticida adecuado o se ha empleado en dosis superiores a las recomendadas. Y luego ya no solo es lo que hemos hablado antes, uno de estos, los microjardines en general son puertas abiertas para el aficionado a encontrarse pues, cosas que son interesantísimas. Por ejemplo, las rocas suelen dar un magnífico resultado y a la mínima de cambio os encontráis las abejas de Megachile, las abejas cortadoras de hojas suelen hacer sus nidos debajo de estas rocas. Aquí hay una roca que se rompió en la maceta y al darle la vuelta pudimos ver las galerías creadas por la abeja para depositar los huevos. Y por eso digo, aquí pues puede haber especies que se alimentan de las plantas, que se asientan, puede haber hormigueros, puede haber nidos de hemípteros, como vemos aquí las abejas cortadoras de hojas. Incluso ahora veremos una fotografía de un cleptoparásito de la anterior, de la abeja cortadora de hojas, que se queda... Es curioso, ves cómo está entrando aquí y la otra está a la espera de que desaparezca para poner los huevos, una abeja cuco, ¿no? Para poner los huevos y sustituir a las de la megachile. Hay abejorros, se ven muchos abejorros de géneros Antófora y Bombus, hay avispones, bueno, hay un largo etcétera que para las personas aficionadas o que les guste observar pues la naturaleza, pues no deja de tener también su interés, no solo las plantas, ¿no? Aquí veis una entrada de nido de Bombus pascorum y aquí veis el cleptoparásito que habíamos hablado anteriormente. No sé, el género sí es el Coelioxys, pero desde luego desconozco cuál es la especie. Y como digo, están siempre apostadas, quietecitas, a la espera de que desaparezca del nido la megachile para meterse dentro y hacer de las suyas. La fauna beneficiosa también hace presencia. Lo estamos tratando así un poco de manera desordenada, pero sí, vamos, hay fauna beneficiosa de todo tipo. Aquí vemos, pues eso, la típica mariquita, Ensedum fosterianum, y otra lagartija, que como veis aquí, veis la sombra de las redes protectoras que estaban sobre esta mesa jardinera y estaba allí tan tranquila, no se dejaba intimidar por nadie. Y en lo que se refiere a la fauna auxiliar, las plantas, sobre todo la presencia de flores, permiten observar visitantes, pues como esta licena, que también está sobre Sedum fosteriano en una mesa jardinera. Y bueno, con quien dice esta, pues aparecen multitud de mariposas. De hecho, no es difícil aquí en Madrid, lógicamente, en otras ciudades también, donde se emplean la mariposa monarca en bodas y otras celebraciones, pues en alguna ocasión me ha sorprendido encontrarme con eso, mariposas monarcas que han escapado de las bodas y que vienen a... Javier, se ha apagado el micrófono, un segundo. Ahora, ya. Dame un segundo también.
Sí que sí. Perdonad que no sé lo que ha pasado, pero se ha ido el micrófono. En cualquier caso, ya con esto damos prácticamente por acabada la primera de las dos charlitas, de los dos. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues me la hacéis ahora o la hacéis al final, como os parezca más oportuno. Yo creo que, puesto que no me habéis hecho ninguna pregunta, pues ha habido tiempo de sobra. Es decir, yo pensaba que íbamos a tardar más, pero vamos bien de tiempo. Pues mira, Javier, de momento no tenemos a nadie que se haya animado a preguntar, así que si quieres, pasamos a la siguiente parte. Os animamos a que escribáis las preguntas en el botón de preguntas y respuestas, como os hemos dicho, y a partir de ahí, pues te las podamos hacer llegar. De todas formas, como has hecho un par de puntualizaciones con algún insecto que has enseñado y alguna de las plantas, el que se anime a contestarte, que lo ponga por el chat para que sea una cosa como más veloz. Bien. Bueno, que no os sorprenda que ahora bastantes de las fotografías, de las diapositivas que hemos visto anteriormente, se vuelvan a ver en esta presentación, que es más cortita, bastante más práctica y que yo creo que puede dar lugar a más preguntas, ¿no? que las dos anteriores. Entonces empecemos con lo que es la ejecución de micropaisajes vegetales en macetones. Nos olvidamos de las pilas, aunque tengan muchas similitudes, nos olvidamos de las mesas jardineras, nos olvidamos de las rocas perforadas y nos centramos en lo que son micropaisajes vegetales en macetones. Los componentes, pues, son prácticamente los mismos, salvo lo que es el contenedor. En este caso, el recipiente. Los tamaños de los macetones del micropaisaje, pues dependerá también del tamaño de la planta, de las plantas que queramos instalar y del desarrollo que se espera de ella, así como de las rocas que vamos a poner. A mí me gusta utilizar rocas de gran tamaño, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, lógicamente, pero yo es que casi no estoy ni siquiera de acuerdo con lo que yo he escrito aquí, que dice que el tamaño de macetón de micropaisaje dependerá del tamaño de la planta a instalar. Es decir, si tú tienes un macetón grande, lo que vas a ver es cuál es la planta que allí se va a colocar, pero tampoco puedes colocar las plantas que tú quieras según... bueno, quiero decir que bueno, está interrelacionado las dos cosas, no son interdependientes. Y el asunto distinto es en la forma y el diseño del macetón. Como iremos viendo a partir de ahora, y como ya dijimos en su momento, esto va en gustos. Para gustos están los colores y en este caso para gustos están los macetones, el dibujo de los macetones y demás. Veis este de aquí abajo que tiene un adorno acanalado, pues bueno, el que le guste bien y el que no, pues también. Y después tenemos los materiales de drenaje. Los macetones, por lo general, yo suelo colocar debajo algún tipo de material de drenaje. Este material de drenaje no tiene por qué ser ni arlita ni esto. En este caso, pues hidrotón. Tiene la ventaja de que retiene bien la humedad. Pero también podéis emplear perfectamente jabre o podéis utilizar arena de río, lo que os parezca oportuno, ¿no? En este caso, incluso arcilla expandida, no de la que cueste más cara, sino que es la misma de construcción, que es más barata que la que te puedan vender en un vivero. Esto por un lado. Después tenemos el sustrato. Hablábamos el otro día de que en Gran Bretaña y en otros países más aficionados a la jardinería que nosotros, o más cuidadosos con ella, pues suelen tener incluso, en función de cuáles son sus componentes, tienen un nombre o una clave o una fórmula, ¿no? Cada uno de estas mezclas. Yo no me vuelvo loco, yo utilizo en función de las características de la planta que voy a poner, que por supuesto tenemos que saber cuáles son las necesidades de suelo de estas plantas, pues si son de terrenos ácidos, pues prevalecerá la turba o la tierra de castaño. No significa esto que no puedas mezclarlas todas ellas también, pero evidentemente tiene que desaparecer. Si estamos hablando de suelos ácidos, no podemos introducir una arena que sea caliza, tenemos que ir a una arena de río lavada y poco más. Y lo que os decía también en la jornada anterior, cuando lo que queremos es plantar plantas, queremos colocar plantas
de suelos, bueno, de requerimientos calizos, de calcícolas, pues es muy interesante encontrar arena caliza, que no siempre lo hay, por ejemplo, en Asturias sí es fácil de encontrar, en el norte de España hay lugares en los cuales no se pueden aprovechar otros tipos de arena y se emplea para construcción arena caliza. Pues bueno, no va nada mal el emplearla cuando se está, en función de también del pH que necesitemos, pues bueno, podemos lavar esa arena caliza y limitarnos a tener las partículas que poco más o menos con el tiempo se vayan disolviendo, o bien emplear para plantas que son calcícolas de todas, emplear también el mismo polvillo que se encuentra dentro de estas bolsas, ¿no? Aquí, bueno, no hay más que leer que, de ser posible, el sustrato llevará incorporada tierra de las características más apropiadas para la planta. Esto es obvio, ¿no? Pero que si se sospecha, estamos hablando de tierra muchas veces que podemos incluso traer de la propia naturaleza. Cuidado, si se sospechase o se tuviese, no sé, notáramos de alguna manera que puede haber presencia de propágulos de plantas no deseadas, pues se emplearán este tipo de sustratos por debajo de la superficie, es decir, que las raíces puedan aprovecharlos, pero que estén a suficiente profundidad como para que estas posibles semillas no tengan capacidad de asomar en superficie. El sustrato pues debe de prepararse con mucho cuidado. La porosidad, como hemos dicho, en un primer momento es importante. La capacidad de campo. A veces nos podemos pasar con la porosidad y tenemos muy poca materia orgánica, con lo cual la capacidad de campo es muy baja, y drena con excesiva facilidad y el sustrato puede quedar seco. Es decir, hemos de andar con cuidado, hemos de ser cuidadosos en ese aspecto. Luego los nutrientes inicialmente conviene que la planta pues, pueda aprovecharlos y desarrollarse bien. Y, por supuesto, estos nutrientes también posteriormente hay que volver a incorporarlos a estos macetones, como hemos dicho en la anterior charla, pues en la anterior presentación, echando abonos, como es natural. Y el pH también tenemos que tenerlo en consideración, como os he comentado anteriormente, para plantas calcífugas, para plantas calcícolas. Lo que no podemos hacer es mezclar en un solo macetón especies que tengan requerimientos de cal y especies que no lo tengan. Es decir, si queremos poner más de una especie, sus requerimientos, tanto en agua tanto en agua como en pH, han de ser muy similares. Los errores, como digo, obligan a cambiar, con lo cual se pierde el trabajo ejecutado y es obligado a empezar de nuevo. Las rocas. Aquí en una carretilla, pues ya veis el sustrato y las rocas que van dirigidas a tenerlo todo a mano para efectuar para la realización del micropaisaje pues lo más cómodo y rápidamente posible. Y cuando se monta un macetón debe tenerse tanto las piedras de todos los calibres que vamos a necesitar. Incluso yo me atrevería aquí a incluir el garbancillo o el piñoncillo, que va a servir posteriormente para recubrir por encima de una capa de arena. Claro, conviene tener siempre pues, material de más, por si en un momento determinado conviene alterar la forma o cambiar las rocas, o hay rocas que quedan cubiertas y es necesario pues, emplear otras rocas más grandes. Y por otra parte, hay veces que también necesitamos roca pequeña y con estas grandes pues las podemos fracturar, las podemos romper para conseguir calibres inferiores, ¿no? Luego son cosas, ahí va. Opcionales pues son los troncos, estos palos, ya vimos también el otro día, y de especies que por lo general, o bueno, que de todas conviene que sean resistentes a las inclemencias meteorológicas, a plagas y a enfermedades, ¿no? Como aquí Juniperus nana, sabéis todos que los palos, los troncos de los enebros, pues son a veces hasta imputrescibles, ¿no? Y si no, bueno, pues siempre puedes poner la de un pino o la de, yo qué sé, cualquier otra planta, pero hemos de saber que tarde o temprano acabarán descomponiéndose y tendremos que sustituirlos. Las plantas, bueno, el factor fundamental.
como ya hemos repetido hasta la saciedad, dado el tipo de jardinería que estamos aquí tratando, se tratan siempre de especies que sean de crecimiento exiguo y, a ser posible, de lento desarrollo. Tenemos géneros los que queráis. Aquí os puedo poner una lista de los más habituales, seguro que me he dejado 1000 en el tintero, como Androsace, como Armeria, Dianthus, hay Dianthus, dentro de las clavellinas hay algunas pequeñas, pinchudas, incluso algunas que son hemisféricas, son como cojincillos, que son realmente muy bonitas y muy adecuadas para este tipo de jardinería. Las dionisias, que no son fáciles de cuidar, Draba, Herodium, Gypsophila, Iberis, Jovibarba, Orostakis, Rosularia, Saponaria, Sedum, Sempervivum, Silene y también, ¿por qué no?, bulbosas y rizomatosas y helechos, siempre que sean de reducido porte. Como veis, muchas de las especies o la gran mayoría de los géneros que he colocado aquí son crasas. Bueno, ¿por qué? Pues porque hay muchas especies de montaña crasas que tienen un buen desarrollo y que son muy adecuadas para este tipo de microjardinería. Aquí vemos la Jovibarba euceli, la planta calcícola, sobre caliza carbonífera precisamente. Y bueno, dentro de estos géneros, pues os pongo algún que otro ejemplo, como esta Draba, que tiene una floración muy vistosa, pero aquí todavía está empezando, ¿no? Y cuando se llena es mucho más bonita. Esta está sobre una roca de toba porosa, pero artificial. Esta fotografía la vimos hace poco, la vez anterior, es Draba de Deana, está sobre roca también carbonífera, sobre caliza carbonífera, la Gypsophila celastioides, que vimos también antes, con piñoncillo de silíceo, vamos, es más, me parece que es de arenisca fundamentalmente, de diferentes colores. Y no siempre es fácil conseguir estos recubrimientos, pero bueno, ya hablaremos de ello un poco más tarde. Tanto la Gypsophila que veis aquí como esta Draba, ya os lo comenté en la presentación anterior, del día anterior, y es que no tienen más allá del tamaño de un puño. Sin embargo, pues bueno, si lo colocas entre las rocas, estos son macetones, pues la verdad es que pueden ofrecer una imagen que te parece natural incluso, ¿no? Esta, sin embargo, sí es natural, estamos hablando de Iberix sansatilis, pero bueno, este está hecho en plena, la fotografía está hecha en plena naturaleza, pero como veis no sería tan difícil recrear estas condiciones. Androsace villosa, también en plena naturaleza, y otra Androsace sarmentosa, esta en un jardín botánico. Y bueno, aquí veis qué curioso, ¿no? Como muchos de vosotros ya lo sabréis, como esta Androsace en concreto, como hay otras saxifragas y muchas otras plantas, cuando las veis amarillas es que no han sido todavía polinizadas. Cuando están rojas es que han sido polinizadas y por tanto ya es una manera de ponerle el semáforo rojo a insectos polinizadores, como diciendo aquí ya no tenéis nada que pillar, y de esta forma dirigen sus esfuerzos a las que aún no están polinizadas. Aquí veis pues eso, otras especies, en este caso pues os he puesto colores rosáceos, la Dionisia involucrata, que es en un macetón, y sin embargo aquí veis Armeria juniperifolia y Erinus alpinus, que están en la naturaleza, ¿no? Está en el sistema central, esto es la Sierra de Urbasa, y veis que tampoco sería tan complicado el recrear estas condiciones. Esta Petrocoptis irenaica, la glaucifolia, es curioso porque permite, o sea, puede crecer incluso en extraplomos y en una planta, perdón, un macetón de estas características, pues permitir el lujo de tenerla en una pared cuasi vertical, en una roca cuasi vertical, ¿no? Saponaria, esto es en jardín, en macetón, esta en concreto pues está en plena naturaleza, pero bueno. Saxifraga, ahora entramos en el género Saxifraga, como os he citado antes, la Saxifraga callosa de la izquierda pues está
en jardín, la Cochlearis de abajo también está en jardín, y en microjardín, y la que veis arriba, la Oppositifolia, sin embargo, está en plena naturaleza, en los Pirineos. Estas también. La Silene caulis, por poner otro género muy que se puede emplear en este tipo de microjardinería. Pero también el follaje, hay cosas que influyen, no solo es la flor, ¿no? En este caso, estamos hablando de Rosularia sedoides, que antes ya os hablé, que os comenté que sufre mucho con la insolación fuerte, ¿no? Fijaos los estolones que emite, ¿no? Para ir invadiendo, para ir colonizando sus alrededores, la verdad es que resulta muy llamativo, y hay veces que incluso los ves cómo se mueven, ¿no? Con la más mínima brisa, como buscando un lugar donde asentarse. También, bueno, Rosularia pálida, pues estamos hablando aquí de dos especies diferentes del mismo género. El género que ya es del este del Mediterráneo y que se adentra en el Himalaya. Los sedum no son... son tan extraordinariamente variados que hay muchos que son pequeñitos, que crecen poco, que crecen de manera redondeada y que son muy adecuados para este tipo de jardinería. Aquí veis el Origanifolium, el cabo blanco, vamos, Cape blanco, y el Oreganum, que también, cuando además florece, que en flor amarilla, es muy bonito. Ya el otro día os hablaba de este género, que también es interesante, que es similar, un poco más pinchudo que Sempervivum, pero que ya es la continuación casi de Rosularia, metiéndose en el Himalaya, llegando hasta Japón, donde son plantas muy apreciadas en jardinería. Estos crecen en cualquier resquicio, esta especie en concreto, claro, en cualquier resquicio. Y como se ha dicho antes, pues no se deben descartar especies de bulbosas y rizomatosas. Por ejemplo, el Narcissus asturiensis, que aquí veis, es pequeñísimo. Entonces, te crece magníficamente bien en una de estos macetones. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, durante gran parte del año no asoma ni la hoja. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues combinarla con otras especies que se vayan de alguna manera sustituyendo, o que cuando no esté una, bueno, pues que la otra florezca, yo qué sé. Eso ya va en gustos y en el arte de cada cual. Os pongo aquí ejemplos de otro género también de bulbosa, como pueden ser los crocos. Como podéis comprobar, esto no está en un macetón, ni mucho menos, sino en una rocalla, pero vamos, en cualquier caso se pueden emplear perfectamente para estos menesteres. Y como veis, la floración de este género es absolutamente espectacular. Otras plantitas muy pequeñitas son los Galanthus, los más frecuentes en el mercado, pues el Galanthus nivalis, que es propio de nuestras latitudes, y este que es turco, el Galanthus helvesi, también tenemos el Icariae. Y bueno, y aquí veis iris, también iris muy pequeñitos, como es Iris danfordiae, que, insisto, os lo pongo como ejemplo, pero en este caso pues tampoco está en un macetón. Vuelvo a los narcisos, estos otros narcisos, el Bulbocodium, que sí que está en este caso en un macetón, como os comento, en este macetón en concreto, que es un poco más grande, pues se aprovechó para poner diferentes bulbosas que crecían en la misma época, en diferentes épocas del año, en un área muy reducida, vamos, que no llegaba ni a media hectárea. Pues se fueron recolectando todas ellas, poniéndolas en función de sus necesidades de orientación, y bueno, unas florecen en marzo, otras florecen en abril, otras en mayo, y así pues prácticamente van sustituyéndose unas a otras a lo largo del año. En verano teníamos merendera, bueno, antes en junio pues teníamos estilas, y en otoño pues teníamos otras especies, ¿no?, de crocos y demás. Este muscari, pues os pongo también ejemplos de muscari, porque son muy pequeñitos, como veis tampoco está en un macetón. Y ahora pasamos al acolchado. Os he comentado que el acolchado es necesario, imprescindible, muchas veces incluso es lo que permite que no haya erosión. ¿Y qué se puede emplear? Pues hombre, lo ideal sería
de las mismas rocas que ya tenemos y que hemos montado la rocalla, tener gravilla natural cogidas en el mismo lugar donde hemos cogido la roca y llevárnoslo. Y en este caso está sin lavar, pero vamos, se puede lavar perfectamente para intentar que la mayor parte de las semillas que pueda llevar incorporadas, pues se las lleve el agua, ¿no? Ahora bien, podemos encontrar gravilla caliza comercial ensacada y en este caso alrededor de una planta de Anemone trifolia, ¿no? Este caso es una gravilla caliza, como veis, y bueno, evidentemente tenemos que intentar por todos los medios que es colocarla solo con especies calizas. Si ahora me preguntáis si la Anemone trifolia, subespecie álvida o la que sea, es calcícola o calcífuga, la verdad es que yo lo desconozco porque esto en concreto no lo hice yo, este contenedor, y por tanto no lo sé. Pero vamos, que es una cosa que os digo, es necesario tenerlo muy clarito. El procedimiento, pues como veis, aquí habíamos hablado antes de diferentes materiales que sirven para poner la base como drenaje, ¿no? Aquí tenemos arlita, porque en principio no afecta a la reacción del suelo, es inerte. Y bueno, pueden ofrecer también funciones de reserva de agua. Hay plantas que, bueno, que pueden llegar hasta aquí, la humedad que es capaz de retener en su seno, pues hay plantas que con sus micro raíces pueden absorberla. Y bueno, como también podéis imaginar, pues hay constructores de macetones pues de todo tipo y ideas de todo tipo. Esto, pues tapa inferior separable, permite una gran gama de aperturas, ¿no? Inferiores según las necesidades de la planta, pero hay que tener mucho cuidado con esto. Yo no haría demasiados experimentos. Por supuesto puedes emplearlas y también las hay. Yo en más de una ocasión, cuando he tenido la oportunidad de pedir pues no sé, para pedir que me construyan especialmente los macetones, pues si son macetones destinados a lugares de España donde la precipitación es muy alta o llueve mucho, pues a lo mejor puedes coger y decirle al señor, oiga, hágame este macetón de estas dimensiones y de esta forma y póngame 4 orificios abajo. ¿Por qué no? Que lo que no queremos es que se nos encharque, pues vale, es perfectamente viable, ¿no? Pero lo normal es encontrar 1 o 2. En este caso estamos hablando de piñoncillo calizo que se suele emplear en superficie, pero en un momento determinado, si tenemos abundante, ¿por qué no lo podemos emplear también como drenaje, ¿no? Como material drenante? Y en este caso pues lo tenéis fuera y dentro, ¿no? Piñoncillo de cuarcita. Esta sirve para cualquier tipo de reacción del suelo. ¿Por qué? Pues porque como no es muy duro, es un material muy duro, la cuarcita pues no tiene ninguna descomposición y por tanto no afecta para nada al pH del macetón. Y luego lavar el material para evitar elementos indeseables, como hemos dicho, pues pueden ser las mismas semillas, ¿no? Y bueno, y la mezcla de sustrato, no vamos a estarla preparando sobre la marcha, bueno, sí, sobre la marcha sí, pero no echando un poquito aquí ahora de esto y haciéndolo en el macetón, no. Tenemos que saber desde un momento, tener claro qué es lo que queremos en ese sustrato, qué tipo de sustrato queremos y tenerlo ya preparado, dispuesto y bien desmenuzado y bien uniformizado para que no nos dé problemas posteriormente. Hay veces que entre el material de drenaje que hemos visto antes y el sustrato se coloca un geotextil que sirve para que no se pierdan elementos finos. Si los agujeros laterales que hemos visto también en algún momento, son los de desagüe, son laterales, pues es más raro que se pierdan este tipo de elementos. Pero el problema de las mallas antirraíces es que impiden el paso de estas para acceder al agua y los nutrientes del fondo en situaciones de emergencia. Hay plantas que, bueno, que se pasan las mallas antirraíces por el forro, pero bueno, en cualquier caso, que sepamos que este es uno de los posibles inconvenientes que podemos encontrar con ello. Aquí vemos ya cómo hemos vaciado todo el sustrato que teníamos, que hemos ya rellenado el macetón, y entonces hay que regar. Hay que regar, es la que te enrasa perfectamente, es la que te das cuenta pues, por las burbujas en qué puntos no se ha mojado el sustrato,
que debe quedar siempre bien regado antes de instalar las piedras y sobre todo si estas son de base plana y ancha, es natural. Pues esto es muy importante, que no tengamos paciencia y no nos digamos, bueno, ya lo he regado, ya se ha enrasado. No, pues mejor es irse el que fume a fumarse un cigarro y el que no a tomarse un café y al rato volver y hacerlo de nuevo, efectuar esta operación en varios cada 10 minutos, cada media hora en función de lo que veamos, y que tengamos la absoluta seguridad, incluso con la mano lo podemos intentar, que tengamos la absoluta seguridad de que el sustrato está empapado. Entonces ya llega el momento de colocar las piedras. Como veis, algunas de estas piedras tienen abundantes líquenes, son piedras también, de la casualidad que son piedras calizas carboníferas con líquenes de montaña. Problema de estos líquenes que en sitios muy cálidos, que son lejanos a sus lugares de origen, pues acaban desapareciendo, acaban muriendo. Entonces, bueno, pues ya tenemos que tener de nuevo mezcla. Esta mezcla nueva no tiene por qué ser exactamente igual que la anterior. Si estamos hablando de plantas que sean de raíces muy superficiales, pues esta mezcla tiene que ser más rica que la que hemos puesto anteriormente, porque no van a llegar las raíces hasta allí. ¿Que es al revés? ¿Que estamos hablando de plantas que tienen unas raíces que profundizan? Pues entonces quizás sea lo contrario, es decir, que la parte inferior del sustrato sea de mejor calidad que la parte superior. Pero vamos, no nos vamos a complicar la existencia. Lo normal es que empleemos el mismo sustrato para plantas, partes superiores e inferiores. Pero bueno, aquí ya hemos colocado sobre el enrasamiento anterior, hemos colocado las piedras, hemos colocado estos palos, sabemos ya qué especie vamos a colocar ahí, sabemos de cuántas plantas disponemos para hacerlo, y bueno, ahora se trata de ir rellenando y de nuevo regando para que tras la colocación de las piedras definitivas, pues ya al regarse de nuevo se vaya viendo en qué lugares se pueden colocar plantas, ¿no? Aquí ya vemos los huecos, estos son calizas miocenas y bueno, ya curiosamente, ya creo que también el otro día lo hablábamos, muchas de estas piedras ya vienen con plantitas adecuadas para estos medios incorporadas. Estas calizas miocenas aquí lo que tienen es un sedum album, microfilum, o no, micrantum, perdón, me parece que es. Y bueno, pues vamos ya buscando cuáles son los lugares que queremos, en los cuales queremos instalar las plantas en función de lo que tengamos. O sea, hay que jugar con todo lo que disponemos. Y luego se rellenan con sustrato los huecos que se estimen oportunos, vuelve a regarse, vuelve a asentarse lo que hemos colocado y se riega el conjunto, como vemos, para que se asiente. Como he dicho también, esta operación, al igual que la anterior, ha de repetirse varias veces. Esto ya os lo había comentado anteriormente, en ocasiones aporta una capa más fértil a la parte superior y en ocasiones pues es al revés. Las especies de Semperbium suelen tener raíces muy superficiales y bueno, pues esto también, si vemos que por lavado se va perdiendo los nutrientes de la parte superior, pues siempre se puede hacer lo que decíamos en la presentación anterior, y es incorporar algún tipo de abono, no foliar, pero sí un abono soluble, o bien echar un poquito por encima de abono de lombriz y regar inmediatamente. Estamos viendo un Erodium paularense, el geranio del paular, que suele actuar así, pues suele tener unas raíces pivotantes y bueno, pues lo que haya en superficie no preocupa tanto como lo que haya debajo. Estas, insisto, estos son macetones, o sea, lo que veis aquí ya son macetones. Y existen, pues como veis, especies que crecen en la propia roca y que tampoco necesitan nada de especial. Este es un macetón con Sedum gypsicola. No he puesto la especie por aquí, lo tendré que poner. Y luego, la arena. Tan importante como el agua para enrasar, la arena es indispensable para sellar todo. Es lo que impide que cuando hemos puesto ya definitivamente el sustrato, no se lo lleve todo
todo al primer riego. Entonces colocamos la arena y regamos de nuevo para que selle todo. Y bueno, como os puedo decir, aquí veis que esta arena probablemente tenga ya una cierta parte, al ser unas rocas de calizas y que va a albergar especies calcícolas, pues probablemente ya tenga un cierto contenido de arena caliza, casi seguro, vamos, se ve aquí abajo. Y aquí también lo veis por el color. Y bueno, pues como es natural, esa arena o todo lo que vayamos incorporando debe desaparecer de las superficies pétreas, salvo donde queramos que crezca la planta, porque la roca aporta también su belleza al conjunto. Ya veis aquí que poco a poco se va quedando todo asentado. Y después, cuando hay que proceder a la plantación, aquí veis ya una pequeña plantita. Esta, por ejemplo, veis que hay en calizas, pero no tendríamos en su momento a lo mejor roca pequeña de estas características, y aunque es perfectamente válida, pues son también calizas carboníferas, pero estas deben de ser de un origen distinto y tienen un color diferente. Pero bueno, como solo se están empleando para cubrir y impedir la erosión, y tarde o temprano estas rocas, estas roquitas, estas piedrecitas van a desaparecer cubiertas por las diferentes plantas, pues tampoco nos preocupa especialmente. Lo que importa son las principales. Aquí, bueno, pues ya tenemos un macetón preparado y vamos a colocar el Sempervivum brevipilum. Yo en este caso solo teníamos un ejemplar, y bueno, pues que está jugando también con estas que venían debajo de Sedum album. Aquí vemos una plantación de Sempervivum marmoreum. Un Sempervivum caucasicum. Es muy pequeñita este ejemplar, aunque no lo parezca. Y luego, al final, ya esto es jugar y colocar detalles de última hora, ¿no? Fijaos, aquí pues están... Esto me parece que es Sempervivum calcareum, aunque no lo he puesto. No, perdón, marmoreum, como este. Sí, es que es el mismo, además. Fijaos, aquí, pues, a pesar de haber puesto la gravilla, por aquí se iba el agua. Y no solo se iba el agua, se iba llevando también el sustrato y acabaría descalzando a esta planta pequeñita. Bueno, pues se coloca algo aquí que impida que el agua se siga escurriendo y llevándose el sustrato. Que no es de las mismas características, tampoco pasa nada del otro mundo. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, tarde o temprano, estas son las mismas, van a acabar cubriendo. Se pone otra, bueno, pues acabará cubriéndolo por completo. No es demasiado relevante, ¿no? Y bueno, aquí, como vemos también en este brevipilum, no se ve demasiado bien, pero bueno, es lo que se han estado es colocando piedrecillas pequeñas para preservar la humedad, para impedir erosión, para impedir el desenraizamiento de esta planta. Y aquí, bueno, pues ya ha crecido con respecto a la original que veis aquí arriba. Y el acolchado mineral, como veis, ya una vez sobre las diferentes, al final, pues bueno, hay que emplearlo siempre para acabar de naturalizar y darle, además, no solo es porque vaya bien, es que le da un aspecto mucho más natural. Por eso digo que es tan importante que podamos disponer de acolchado de las mismas características de la roca que conforma el macetón. Esta es la que vimos antes, que os señalaba con un círculo los detalles. Aquí ya, evidentemente, no se ve nada de cualquier color disonante. Los detalles, como vemos, acaban por desaparecer. A veces en exceso conviene, muchas veces digo, caray, es que también va en gustos. Si es necesario, hay que eliminar planta que ha crecido en exceso y o la regalas o la llevas a otro sitio, pero vamos, que si tú lo que quieres es que en ese paisaje destaque mucho la roca, pues tendrás que actuar en consecuencia. Bueno, aquí es todo lo contrario de lo que está diciendo. Si vemos que en un momento determinado se cubre por completo estos elementos no vivos, como son las rocas, pues este micropaisaje como tal ya deja de tener relevancia, ¿no? El resultado puede ser también muy bonito, puede tener un gran interés, pero bueno, ya le podríamos dar otro nombre.
No necesariamente, pero bueno, ya me entendéis. Y estos micropaisajes, también se ha hablado en su momento, tienen la ventaja de orientarlos según las necesidades de las plantas que las pueblan en función de las condiciones meteorológicas del lugar o del tiempo atmosférico que tengamos en una determinada temporada, ¿no? Este es un macetón calizo que tiene una cresta central que divide las orientaciones de norte y sur. ¿Qué hacemos con ello? Pues bueno, por ejemplo, aquí tenemos Allium palentinum y Sedum album, que aguantan muy bien en la insolación y están en la parte sur. Aquí tenemos un Sempervivum Vicentei cantabricum, que bueno, que se adapta a ambas condiciones, se coloca en la parte intermedia y bueno, pues en función de cómo le venga dando el sol, también lo podemos girar un poquito, pero aguanta perfectamente estas condiciones. Y detrás, en la parte norte, pues podríamos incluir, creo que tengo alguna diapositiva al respecto puesta aquí, pues helechos. Y todas estas plantas crecen en el mismo medio. ¿Lo veis? Esta es el Sempervivum que os he dicho antes, esta es la parte norte, donde pues se puede, como vemos, meter Asplenium tricomanes, que está protegido en este caso de la insolación. Y ya está. Esto también es en un macetón, este petirrojo. Con esto hemos terminado y bueno, tenemos todavía tiempo por delante para poder hablar y que me hagáis las preguntas pertinentes si tenéis intención de ello. Pues mira, Javier, hay varias preguntas. Voy a intentar conectarte la cámara para que así te podamos ver mientras no las contestas. Que el público, por favor, no se vaya y nos espere un segundito. Pues han llegado preguntas. Voy a lanzarte primero una que ha llegado por el chat, ¿vale? Bien. Que dice, buenas tardes, Javier. Esta pregunta es de Ruth Suárez. ¿No es necesario desinfectar las rocas antes de ponerlas en la maceta? Porque bueno, es verdad que hemos tratado algo de este tema, pero a ver qué nos cuentas. Las rocas, en principio, yo es que las cojo, generalmente las he cogido en la propia naturaleza, pidiendo permiso siempre. Y bueno, siempre no, siempre que ha sido necesario. Y las rocas, en principio, no tienen mayor problema salvo que te aparezca en el momento de manipularlas, te aparezca una escolopendra y te pegue un picotazo. Pero por lo demás no suelen llevar ni plagas ni nada que se parezca, pero bueno, no es cuestión de desinfectarlas, es cuestión de lavarlas y con eso tenemos más que de sobra. Siempre tenemos que confiar en el agua. Pues fíjate, yo como te he escuchado que las haces bueno, cuando pones los acolchados o diferentes piedrecillas entre medias y demás, que sí que las limpiabas, digo, lo mismo sí que les das alguna desinfección, pero claro, pierdes los musgos y los líquenes que supongo que le quita la belleza a esa parte del paisaje. Pero yo la piedrecilla pequeña y al piñoncillo y demás, yo no lo desinfecto, yo me limito a lavarlo. Ajá, solo lavas, que no significa desinfectar, claro. Vale, de acuerdo. Pues vamos a seguir porque sí que hay preguntas. Os pido porfa que me las pongáis todas en el botón de preguntas y respuestas. Es un poquito más rollo, pero así nos aseguramos de que se las podemos leer todas a Javier. Miguel Ángel dice, hola Javier, en primer lugar darte la enhorabuena por el café. Quería preguntarte sobre las posibilidades de las tinajas. A ver si nos puedes dar alguna recomendación en cuanto a plantas, materiales de relleno, situación en un jardín o alguna curiosidad que hayas visto o realizado y te da las gracias. Yo las tinajas no las uso por diversos motivos. Vamos a ver, las tinajas, ya no voy a hablar de micropaisajes, voy a hablar de una plantación en tinaja. El problema fundamental de la tinaja es que cuando la planta crece o tú por algún motivo tienes la necesidad de trasplantarla, o te cargas la tinaja o te cargas la planta. Dicho esto, yo veo que es un elemento muy alargado para una superficie muy exigua para utilizarlo como macetón. También tiene un problema y es que la mayor parte del sustrato, salvo casos excepcionales, la mayor parte del sustrato de esa tinaja va a estar desaprovechada. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, son plantas que pueden tener unas raíces profundas algunas, pero no vamos a meter muchas plantas, ni unas plantas muy exigentes en un micropaisaje. Con lo cual, en esa tinaja en concreto,
la diferencia de tamaño del contenedor con respecto al paisajito que va a llevar consigo, para mí me parece que es desproporcionado. Y segundo, ya digo, para mí es problemático el hecho de que la mayor parte del sustrato va a estar desaprovechado. Vamos, que a mí no me gustan las tinajas, la verdad. Es otra manera, pero bueno, al final, como tú eres el precursor de uno de los precursores de esta idea, pues sí, al final a lo mejor es otro tipo de forma, de imagen que no es la que estabas buscando en ese sentido. Para otro tipo de jardinería, ya digo, sí, Claro. es interesante, puede ser muy bonito. Para meter arbolitos, arbustos arbóreos, y está muy bien. Que insisto, tiene el problema de posible trasplante posterior. Ah, claro, claro. Perfecto, bueno, voy a seguir con las preguntas. Nos pregunta Marina, nos da las buenas tardes y dado tu gran conocimiento botánico, ¿podrías recomendar unos cuantos géneros combinables para que podamos empezar a montar un micropaisaje que sea vistoso? Bueno, yo creo que los principales géneros ya están señalados en esta presentación, pero vamos, como has podido comprobar, yo tengo especial debilidad por las especies del género Sempervivum. Son muy resistentes. A lo que no son tan resistentes, aunque parezca mentira, es a los calores excesivos del verano, pero dado su condición de plantas de alta montaña, pero por lo demás, bueno, como dice su propio nombre, Sempervivum, pues tiene... ya digo, para mí las especies del género Sempervivum, pero las hay muy bonitas de Dianthus, las hay bonitas de Rhodium, incluso las hay muy bonitas de helechos, aunque no tengan flor. Y mi recomendación es que para empezar se empleen micropaisajes monoespecíficos, o como mucho con 2 especies. ¿Por qué? Y además con requerimientos muy similares y poco agresivos, porque si no una especie se acaba tragando a la otra. Y eso es algo que tenemos que considerar siempre. ¿Por qué? Pues porque nos puede obligar a tener que estar permanentemente dependiendo en época de mayor crecimiento de estar eliminando plantas. Y eso es un rollo. Lo bonito es dejarlo que se desarrollen a su aire, ¿no? Pero como he comentado también anteriormente, hay especies que son muy bonitas por su follaje, hay especies que son muy bonitas por su flor. Las hay que, es que eso ya se iba un poco de lo que quería explicaros hoy. Hay especies que tienen una floración muy larga, excelente, hay especies que tienen una floración prácticamente de pocos días, ¿no? Estas cosas hay que tenerlas en consideración siempre, pero para gustos, insisto, están los colores. Sempervivum, que no tiene una flor bonita, que la belleza reside en su forma de crecer, en su manera de desarrollarse y en lo fuerte, ¿no? Cómo se adaptan al terreno, a la roca, pero las hay de Dionisia, de Silene, hay muy bonitas. Tenemos un problema en España y es que, como dije en la presentación del día anterior, están desapareciendo mucho de la gama, del elenco de especies de alpinas que antes se empleaba, están desapareciendo. ¿Por qué? Pues porque en España no tenían salida. Bueno, tenemos la gran ventaja de que estamos en el mundo de Internet y muchas de estas plantas se pueden pedir en Internet. Sí, yo a lo mejor se me ocurre que la pregunta fuera porque, pues como has hablado de que unas dan, pues una vez polinizadas algunas plantas, pues cambian la flor cambia de color, tal, no sé qué, pues a lo mejor una combinación chula que pueda ser fácil para empezar a cuidar. Pero bueno, sí, nos has dado un montón de ideas. Espero que la gente esté apuntando a tope. Vamos a seguir porque parece que se anima la cosa. Víctor Rodríguez te pregunta: ¿se pueden diseñar estos paisajes para zonas de interior de vivienda, centros comerciales, etcétera? Hombre, eso daría pasta, eso está bien. Lo que pasa es que muchas de estas plantas que yo aquí estoy tratando son plantas de exterior. Si sois capaces de recrear un paisaje tropical o subtropical dentro de un centro comercial o de una casa, siempre que tenga mucha iluminación, no nos olvidemos de eso, pues desde luego se puede hacer perfectamente. Y además creo que es una magnífica idea, porque si estamos buscando la faceta económica,
si alguien es capaz de diseñar este tipo de micropaisajes para este tipo de lugares, donde hay el valor añadido del trabajo que se hace va a ser muy, muy elevados, está claro. Pero bueno, yo me he limitado a estos micropaisajes que están más o menos destinados a exteriores y para plantas de exterior. Pero vamos, sería perfectamente válido. Sí, creo recordar en el café que nos diste la vez anterior, alguien nos proponía con temas de musgos y demás, y también nos hablábamos de comentabas orquídeas. la dificultad que siempre que no puedas mantener la humedad, pues la dificultad de poder mantener todas estas plantas que requieren esta cantidad de humedad, y bueno, pues siempre que lo puedas controlar entiendo que sería factible. Hombre, la literatura de la que disponemos sobre las necesidades de estas plantas que estoy tratando aquí es mucho mayor. Es decir, tú te puedes permitir hacer ciertas cosas porque sabes cómo van a funcionar estas plantas. Yo me declaro desconocedor de la mayor parte de estas plantas de interior, que también me gustan, claro está. Pero muchas veces dices, bueno, basta con que las riegues y con que haya este tipo de tierra. No, tenemos que conjugar y conseguir un micropaisaje. Con orquídeas se podría hacer un micropaisaje muy bonito simplemente en un mismo tronco. Coger un tronco muerto, un tronco de una planta y realizar pues, un micropaisaje de orquídeas. ¿Por qué no? El otro día, en la presentación del día anterior, se hablaba de aquello, que se puede crear hasta un micropaisaje en un tapón de corcho. O en nada, en un hilo, como la briesia. Pero vamos adelante, yo encantado con que alguien se meta en ello. Pues vamos a seguir. Guillermo López te da las gracias por la exposición, que le ha parecido muy interesante y completa, y te pregunta sobre la disponibilidad de plantas de rocalla que hay en el mercado en viveros. Algo has comentado, pero bueno, no sé si nos quieres dar algún tip o alguna página en la que tú sepas si es de internet que podamos hacernos con ello. No sé qué nos puedes recomendar. Bueno, yo me inclinaría por ir a entrar en internet y de los diferentes géneros que hemos hablado, pues investigar un poquillo. Hombre, también podría decir en libros del ramo, pero vamos, cada vez... Los libros sobre estas plantas tienen un problema, Guillermo, y es que casi todos están escritos países que no son de nuestro entorno, bueno, sí son de nuestro entorno, pero que no tienen unas condiciones meteorológicas como las que nosotros aquí sufrimos o padecemos. Entonces, no se parece nada a lo que pueden los resultados del momento de floración, en el momento en que de mayor desarrollo de una misma especie de planta aquí que en Londres. Entonces, casi todo lo que tú vas a decir es, oh, no, es que esta planta es de pleno sol. Sí, es de pleno sol en Londres. Aquí se torra. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Pero vamos, si lo que queréis es información sobre tamaños de plantas, sobre presencia en el mercado, todo esto hoy en día en Internet es entrar en los géneros principales y te garantizo que lo encuentras por doquier. Y para el tema de la compra, como hemos estado hablando, que también menciona aquí el tema de, pues, si las encuentras en viveros, no las encuentras en viveros, si están muy mezcladas o... Cada vez menos digo, en vez de ser cada vez más, cada vez menos, salvo que todos los que estamos aquí nos dediquemos ahora a hacer micropaisajes y a venderlos por doquier, y entonces las empresas, ley de oferta y la demanda, pues acabarán ofreciéndolas. Tenemos un problema en España también, y es que yo no sé si es que se aprovechan de nuestro desconocimiento, o pasa en todas partes, pero desde luego es muy raro que muchas de estas plantas nos las encontremos bien rotuladas y ya os habéis visto anteriormente, Sempervivum, qué sé yo, pues Grandiflorum. No lo tengo nada claro, porque claro, te lo venden como tal, tú lo compras como tal y luego empiezas a ver que no se corresponde con lo que te han vendido. Y a lo mejor has colocado un Grandiflorum que es de unas características de suelo determinadas y no lo es. A lo mejor es un Cosanini, yo qué sé, o cualquier otra especie que tiene otros requerimientos y la has fastidiado. Menos mal que son, como digo, siempre vivas y aguantan lo que les echan. Aparte de esto, siempre podéis vender una cosa con las siempre vivas, le podéis contar un cuento al interesado. Sabéis que el género Sempervivum se extinguió con el género Hovibarba. Hovibarba no es ni más ni menos que barbas de Jovis, barbas de Júpiter. Júpiter, el dios en la mitología, el dios del rayo, pues por lo visto, según las creencias de la época, todas aquellas casas que tuvieran en sus tejados
siempre vivas. Júpiter no iba a lanzar nunca los rayos contra estos tejados, contra estas casas, con lo cual era una especie de conjuro contra los rayos. Qué O sea que curioso. si contactáis con alguien o vosotros que no queréis poner pararrayos en vuestros tejados, pues meter estas plantas y ya me contaréis. A ver si funciona, oye, que nunca se sabe. A lo mejor no lo cuentan. Ya veremos, ya veremos. Te lanzo otra pregunta que nos plantea María José Pérez. Dice, siguiendo con el tema de los contenedores, ¿serían recomendables los barriles de vino cortados o los de resina que imitan a distintos materiales? Yo creo que está buscando diferentes soluciones. Por supuesto. El problema de los bidones de vino es que se acaban deteriorando. Con el tiempo, la humedad y esto pues se acaban perdiendo. Luego también si tienen breas dentro o en las junturas, eso ya no son muy adecuados para las plantas, pero por supuesto cualquier contenedor es perfectamente válido. Yo aquí he puesto los contenedores que son más frecuentes, pero la imaginación al poder. Los de vino, incluso de resinas sintéticas, ¿por qué no? Ya habéis visto también que hay rocas artificiales, que hay pilas de materiales que se han hecho ad hoc y que dices, oh, caray, pues se parecen absolutamente naturales. En determinadas zonas de España, incluso en las zonas más frescas de Europa, lo bueno que tienen estos materiales es que tarde o temprano se acaban cubriendo de plantas inferiores o de líquenes y bueno, pues tienen la ventaja de que se naturalizan y quedan muy bien, e incluso si me apurarais, pues también ya vimos el otro día como para... Bueno, no es el caso, no es el caso. Pero bueno, que sí, que cualquier tipo de contenedor que tenga unas dimensiones que sean adecuadas para este tipo de micropaisajes es utilizable. Lo más que puede pasar es que lo hagas con un material muy feo y a nadie le guste, pero por eso digo, esto aquí, el buen gusto es fundamental. Bueno, incluso que, como has comentado, que el barril al final se puede deteriorar y demás, si lo tienes al final lo acabas poniendo en el suelo, se me ocurre que, y es pues eso, una zona jardinada y demás, pueda integrarse y al final tu micropaisaje se convierta realmente en parte del paisaje que hay en el sitio donde lo hayas colocado. Sí, sí, por supuesto. Muy interesante. Eso está claro. Yo te quería preguntar porque has hablado de que cada cual se haga su sustrato en función de lo que vaya a poner, del tipo de piedra que tenga, el tipo de planta, tal y pascual. ¿Nos recomiendas algo sobre tema de abonos? En plan que te los hagas tú y nos das alguna pauta o alguna cosa así curiosa que nos puedas contar sobre este tema del abonado o si hay que hacer mucho, poco, regular. Entiendo que va en función de la propia planta, pero a lo mejor así algo como muy genérico para poder seguir. No, cada planta, como tú dices, cada planta tiene sus requerimientos. Y bueno, hay muchas de esas plantas que son extraordinariamente resistentes, que yo estoy hablando de abonados, pero es que hay muchas veces que estas plantas se te olvida abonarlas y no pasa nada. Sencillamente las rosetas serán más pequeñas y a lo mejor florecerán también con flores más pequeñas, pero en principio son plantas muy, muy resistentes. ¿Que me dices un dianthus o otras que tienen otros requerimientos? Pues sí, hay que abonar. ¿Con qué? Pues con lo que hay en el mercado. No, yo no me complicaría la existencia. Vamos, yo sí que me la complico porque yo me dedico, por ejemplo, a hacer mantillo casero con todos los restos vegetales, pero bueno, esos son cada cual hace sus fricadas, allá cada cual con su conciencia. Pero no, yo no me complicaría la existencia. ¿Y recomiendas alguna composición más? O sea, por ejemplo, ¿sabes que te ha funcionado muy bien solo poner el tema de rocalla o la combinación de rocalla con algún tipo de, pues eso, de rama y demás, que sabes que es que eso entrelazado así hace que se mantenga mejor la piedra, se me ocurre, y que enraíce mejor la planta o Al eso es revés, indiferente? generalmente los palos son un inconveniente. ¿Por qué? Pues porque cuando menos te lo esperas se mueven. Cuando están movidos están fuera, como si dijéramos, del radio del macetón. No es raro que pases al lado, te lo lleves por delante, te lleves los palos, las plantas y las piedras. Es decir, que tienes que tenerlos muy bien asentados los palos siempre. Eso no lo he dicho y es muy importante. O sea, aunque haya que sacrificar una buena parte del palo, del tronquito, hay que meterlo debajo y que esté bien ajustado entre las rocas. Sí, claro, yo estaba pensando ya también, como nos ha propuesto este compañero que el tema de las tropicales,
También un poco, pues si lo vas a utilizar el propio tronco como contenedor de alguna planta, pues se me ocurría eso, que al final la estructura que tienes que montar para que eso soporte el peso y todo eso, pues tiene una logística distinta que si simplemente es decorativo, claro. Bueno, y además hay una cosa muy importante, y es que en un centro comercial la fauna está compuesta fundamentalmente por bípedos sin plumes, y en eso te encuentras una variedad de comportamientos absolutamente extraordinario. Entonces, pues te encontrarás desde el típico que se lleva la planta al otro que los niños salen jugando y dejan los que son niños y se llevan todo el montaje por delante. Es decir, bueno, eso es como todo. Si luego tú eres capaz de venderle la moto de que te lo han tirado y te lo tienes que hacer de nuevo, pues mejor para ti. Pero para poneros un ejemplo, ¿dónde colocar? Empezábamos en la anterior presentación, ¿dónde colocar estas plantas? No lo quise decir, pero aquellas que veíamos en el jardín botánico, el principal problema ya no puede ser la falta de cuidado, el principal problema es la cantidad de mangantes que hay. Que llegas allí y dices, oiga, pero que se está usted llevando las plantas, yo he pagado entrada. Como esto es que es continuo, entonces, bueno, no quiero poner a la gente ya de decir, bueno, pues para eso no lo hago, ¿no? Pero si es posible, hazlo para un jardín particular o para tu propio jardín, pero como pongas los micropaisajes en lugares visitables, mala cosa. Las siemprevivas en concreto, los sempervivum, son de un goloso que alucinas. La gente dice, ay, si es que a mí se me da... Le dices, pero oiga, que se está llevando usted esto, es que a mí se me da muy bien en mi terraza. ¿Qué me cuenta? Claro, te dirá Bueno, que es sí. que como ya no las venden, pues claro, se las tienen No, que pero llevar. sí, las hay, además las hay en el monte. Y otra cosa que se me ocurre, el tema de los líquenes y demás que puedan aparecer en la roca que estemos utilizando para nuestro macetón. ¿Hay alguna manera de que podamos provocar que esto crezca y le demos más color a nuestra roca con esta colonización? ¿Nos recomiendas alguna técnica? Sí, ¿Simplemente es hay técnicas. paciencia o...? Hay técnicas curiosas y no siempre fáciles de realizar, aunque parezca lo contrario, pero el problema es conseguir el líquen que tú quieres. Es decir, si tú te has traído un líquen de alta montaña y lo vas a poner en el llano, pues ese líquen, por mucho que tú le des condiciones de alimentación fabulosas, pues resulta que ese líquen se va a acabar muriendo. Hay otros que tienen la ventaja de que aunque se mueren, pues como el Rhizocarpon geographicum de las rocas graníticas y esto, pues, o incluso de los cuarzos, pues mueren, pero se quedan tal cual, no desaparecen. Es una costra que no desaparece y que tampoco pierde mucho el color, con lo cual no pasa nada. El problema son los líquenes que acaban desprendiéndose. Primero pierden color y luego se desprenden. Hay gente que dice, bueno, ¿qué hacemos con una roca que no tiene líquen ni tiene nada? Podemos hacer de manera artificial, como veíamos también en la presentación de la jornada anterior, podemos echar, pues, ¿qué te digo yo? Envejecedores naturales que se llaman, que lo que hacen son, pues, recrear lo que sucede. Me da rabia no haber traído la presentación anterior, a raíz de las preguntas y demás, y de tener nuevas fotografías, pues la he ido enriqueciendo, entre comillas, ¿no? Y ponía precisamente unas diapositivas en las cuales se veían el colorido que le proporciona a una roca de granito blanquecina de cantera el echar estos envejecedores naturales, que son óxidos de manganeso, de magnesio y de hierro, y veis que el color es el mismo, que hice una fotografía en paralelo de un frente de cantera abandonada, porque precisamente había diaclasas que se habían introducido el agua y que se habían producido estos mismos colores. Pero otra opción es intentar darle vida, no solo color a estas rocas. Bueno, pues según Internet y algunas personas emplean yogur. O sea, Directamente. sí, cogen yogur, lo disuelven y lo van aplicando a las rocas, de manera que se van fijando una serie de nutrientes que tarde o temprano facilitan
la colonización, pues por musgos, por líquenes o por lo que sea. Yo no lo he comprobado nunca. Ajá. No sé si funciona o si el tiempo hasta que esto se produce es razonable o no. Pues si te vas a tirar una vida entera Claro. untando yogur en una roca y a los 90 años lo ves que empieza a coger un colorido, pues bueno, pues no tiene mucho sentido. Entiendo que tiene que ser bastante disuelto y como tipo pincelado, porque si no eso tenderá a caerse o no. Sí, bueno, de todas maneras las rocas son porosas. Por muy Ya, finas que parezcan, son todas porosas. Entonces, eso si tú poco a vas poco va aplicándolo calando. junto con el agua disuelto en el que va disuelto, van disueltos estos nutrientes, van incorporándose a la capa subsuperficial de la roca, ¿no? Y allí van quedando nutrientes, con lo cual es posible que se vayan incorporando. ¿Qué se incorpora allí? Pues no lo sé, depende de lo que tengamos en el entorno. Claro, ahí sí que entra en juego mucho lo que la tengas en la calle y donde la tengas ubicada para ver qué le puede llevar. Evidentemente, sí. Claro, que ya está. Tienes esa limitación, entre comillas, y estás en mitad de una ciudad, a lo mejor con poca vegetación natural, que te llegue algo así que pueda enraizar. Aparte que en las ciudades hay un problema y también es la contaminación. Claro. La contaminación se deposita sobre estas rocas y acaba cargándose todo lo habido y por haber. Porque, entre otras cosas, son organismos de una lentitud exasperante. Entonces, al ser tan lentos, lógicamente se va acumulando cualquier tóxico con mucha más facilidad. Bueno, y todos sabemos, somos conocedores de los líquenes, lo fácilmente que absorben precisamente los venenos de la polución. Son indicadores, por tanto, de contaminación. Y son indicadores no porque les vaya bien, sino porque se mueren así de claro. Porque se mueren, obvio. Pues no sé si... mira, acaba de entrar una preguntilla más. Mira, te habla María José Pérez, ha comentado sobre el tema del método del yogur. Nos cuenta su experiencia, dice que lo ha probado en un añadido de material nuevo a una balaustrada de roca artificial colonizada por líquen y funciona. Bien. O sea que, bueno. Pero pues ¿ha colonizado el líquen a posteriori o simplemente es que ha hecho que se desarrolle mejor el que ya existía? Pues a ver si María José nos puede dar alguna indicación, si no, que levante la mano y le activo el micro y así podemos empezar un diálogo un poquito más fluido, que siempre contestar por el preguntas y respuestas es complicado. El líquen colonizó la piedra nueva limpia. Perfecto, pues magnífico. Entonces, mira, miel sobre hojuelas, ya algo que hemos aprendido todos aquí. Mira, esto nos abre un nuevo campo de experimentación que puede hacer que ya era bastante interesante el montarte tu propio micropaisaje y esto es un aliciente más para seguir dándole toque. Qué guay. Pues nada, si nadie más pregunta nada más, como ya casi es la hora, nos vamos a despedir. No sé, Javier, si tú quieres añadirnos alguna cosita más, alguna indicación. Si no... Pues, hombre, que yo lamento que hay muchas cosas que han quedado en el tintero, pero porque precisamente se habían ya expresado en la presentación de la jornada anterior. Entonces, bueno, aquellos que no estuvieron, pues ahora lo pueden echar en falta, pero... Bueno, pero esto avisamos de que habría segundas partes, siempre fueron buenas y yo creo que esto además la gente pedía que nos explicaras un poco el montaje y yo creo, a mí personalmente, con tu explicación he identificado paso a paso ciertas cosas, luego veré lo que me sale, pero bueno, eso depende ya de la pericia de cada cual. Así que nada, pues te doy las gracias, Javier, por habernos hecho estas jornadas y habernos enseñado esto del micropaisaje, que sonaba así como muy curioso y la verdad es que lo es. O sea que no me des las gracias. Y nada, invitar a la gente a que la semana que viene seguiremos con nuestra actividad de café forestal y tendrá lugar el café con título Teledetección aplicada en el sector forestal y un caso de estudio, el secuestro de carbono en matorrales post-incendio. Parece bastante interesante. Así que os animo a que os apuntéis. A ti, Javier, darte muchas gracias por habernos
dejado formar parte de tu experiencia de micropaisajes, y a la gente le doy las gracias por haber asistido. Nos vemos la semana que viene si todo sigue en orden. Así que muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.